Distinguidos amigos y amigas, en nombre de la Academia Dominicana de la Historia, les damos la más cordial bienvenida a esta puesta en circulación de la obra Eisenhower, El Caribe, Muñoz Marín, Castro y Trujillo, de la autoría del distinguido académico e historiador puertorriqueño Ángel Collado. Saludamos a la mesa de honor, presidida por el honorable presidente de esta academia, José Checheco, al presidente de la Academia Puertorriqueña de la Historia, Jorge Rodríguez Beruf, al autor de la obra que esta noche se presenta, el doctor Ángel Collado. Asimismo, saludamos a los expresidentes de esta academia, la doctora Muquien Adriana Zambén, al doctor Frank Moya Pons, a los académicos de número, correspondientes, colaboradores que siempre nos acompañan, a los invitados especiales, profesores, amigos y amigas que siempre están presentes aquí. Gracias por estar en esta noche en esta actividad. A seguidas llamaremos al honorable presidente de la Academia Dominicana de la Historia, José Checheco, quien tiene unas palabras de salutación y bienvenida. Buenas noches. Unas muy breves palabras para agradecer la presencia de ustedes y sobre todo la de los distinguidos invitados de esta ocasión, el autor de la obra, el historiador y escritor puertorriqueño Ángel Collado Schwartz, que también es bueno aprovechar la oportunidad y decir que él es el responsable de un programa de radio muy oído en Puerto Rico, La Voz del Centro. La Voz del Centro. Eso se puede ver en forma digital, en un programa que se transmite todos los domingos a las 7 de la noche. Uno se puede conectar y siempre tratan temas de interés histórico para el área del Caribe. También nos acompaña nueva vez el doctor Jorge Rodríguez Beruf, presidente de la Academia Puertorriqueña de la Historia y gran amigo de nuestra institución, porque tenemos un acuerdo de colaboración y trabajo entre ambas academias. Hoy ponemos en circulación una obra muy importante titulada Eisenhower y el Caribe, Muñoz Marín, Castro y Trujillo. De manera que le agradecemos su presencia, sobre todo la de los académicos, el doctor Frank Moya Pons, el presidente de la institución, y también de la doctora Muquien Zambén, expresidenta de nuestra academia. Vamos a escuchar ahora las palabras del presidente de la Academia Puertorriqueña de la Historia, Jorge Rodríguez Beruf, quien tiene a su cargo la presentación de la obra que en esta noche se pone a circular. Pero antes vamos a conocer su dilatada trayectoria académica. Es director del Bachillerato Interdisciplinario de la Universidad Carlos Arbizu. Es decano de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, profesor en el doctorado de Historia de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, presidente fundador de la Asociación Puertorriqueña de Relaciones Internacionales, miembro de la Junta de Directores de la Fundación Luis Muñoz Marín, miembro de número y director de la Academia Puertorriqueña de la Historia. Posee un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de York, Inglaterra, 1979. Sus libros editados más recientes son
Puerto Rico en la Segunda Guerra Mundial, Baluarte del Caribe, San Juan 2013. Puerto Rico en la Segunda Guerra Mundial, el escenario regional, San Juan 2015. Y Iceland at War, Puerto Rico in the Crucible of the Second World War, Mississippi 2015. Todos coeditados con José L. Bolívar. También ha publicado Entre Islas, un homenaje puertorriqueño a Juan Bosch, San Juan 2013. Con Juan Justi de Jesús, Alma Mater, Memorias y Perspectivas de la Universidad Posible, San Juan 2013. Y Aula Magna, San Juan 2016. Coeditados con Francisco Javier Rodríguez Suárez. Su libro de ensayos más reciente es Las Caras del Poder, San Juan 2017. Ha enseñado en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, en San Juan de Puerto Rico, y ha sido profesor invitado en la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Roger New Brunswick, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y Flaxo en la República Dominicana. Actualmente, investigador sobre redes intelectuales en la educación superior, los estudios generales y la reforma universitaria. Con nosotros recibamos al presidente de la Academia Puertorriqueña de la Historia, Jorge Rodríguez Beruf. Buenos días y saludos a todos. Un saludo especial a mi colega, el presidente de la Academia Dominicana de la Historia, con quien estamos desarrollando mucha relación de colaboración que debe ser lo natural y lo normal entre las academias de Puerto Rico y de la República Dominicana. Y me alegro mucho que esta haya sido otra ocasión para estar aquí en Santo Domingo, que ya estuve hace poco, en 2 ocasiones, y en una de ellas firmamos un convenio e intercambiamos diplomas de miembros correspondientes entre la Academia de Puerto Rico y la Dominicana. Y también me alegro mucho estar compartiendo con ustedes, los académicos y el público de Santo Domingo, y estar presentando este libro de mi amigo de muchos años, con quien hemos tenido una relación de colaboración muy estrecha, y ahora pues estamos celebrando este libro tan importante que vamos a estar comentando en esta noche. Quiero decir que la referencia que hizo el presidente Chess a la labor cultural de Ángel Collado es bien importante para que ustedes tengan una idea de cuáles han sido las aportaciones de Collado a la cultura en Puerto Rico y al conocimiento histórico, porque esta serie de programas que se emiten una vez en semana, que se llama La Voz del Centro, y que, como él mencionó, lleva 20 años emitiéndose por radio, yo creo que ha sido una labor encomiable que haya mantenido de esta manera tan constante ese compromiso con el estudio de la historia y de la cultura puertorriqueña. Por ese programa han pasado una gran cantidad de personas que han jugado un papel importante en la historia de Puerto Rico. Y por lo tanto, ese programa es como un registro muy importante de la historia
de Puerto Rico, sobre todo la historia contemporánea y la historia del siglo XX. Algo que ha hecho con ese programa es que todos los programas están disponibles en Internet, así que pueden ser un recurso educativo. Pero además, el estar aquí presentando un libro de Ángel también me recuerda que antes estuvimos presentando uno de los volúmenes que él editó que le puso a la serie Voces de la Cultura, que fueron varios volúmenes muy bellamente editados, donde él recogía algunas de las entrevistas que él consideraba más interesantes de ese programa de radio. Y también hay que mencionar que él tiene otras publicaciones sobre el temas políticos de Puerto Rico, como el libro Soberanías Exitosas, donde él plantea una serie de modelos de países independientes que han sido viables y han tenido éxito en su desarrollo económico. En el caso de Puerto Rico, un intelectual importante de la década del 30 que ustedes probablemente conocen, que se llama Antonio de Cepedreira, escribió un libro que se llama Insularismo, un concepto que él utiliza como una metáfora de la condición de Puerto Rico y de la condición colonial de Puerto Rico. Una paradoja donde Puerto Rico aparentemente estaba muy abierto a la economía mundial, pero lo que prevalecía era una mentalidad insularista. Y ocurre que si aplicamos ese concepto a los estudios que se hacen sobre la política puertorriqueña, a veces muchos de esos conceptos son insularistas, porque tratan la política puertorriqueña como si fuera una política de un barrio, ¿verdad?, sin conexiones internacionales, sin que los procesos internacionales le afecten. A veces no miran a las relaciones con los países vecinos, cuando, por ejemplo, las relaciones con la República Dominicana han sido importantísimas desde antes del periodo colonial español, desde el periodo precolombino. Pero a veces ese enfoque insularista ha llevado a mirar a la política puertorriqueña de una manera un poco provinciana, por así decirlo. Entonces, a veces ni siquiera se han investigado adecuadamente las relaciones con los Estados Unidos, ni se han estudiado, ni se conocen, no se conocían los gobernantes estadounidenses que han pasado por Puerto Rico. Diversos, no solo los gobernadores, sino diversos funcionarios que han gobernado a Puerto Rico en distintas épocas. Y yo creo que ese insularismo pues ha tomado tiempo, pero yo creo que la tendencia es trascender el insularismo y tener una mirada un poco más cosmopolita y un poco más regional e internacional para ver cómo esos procesos internacionales inciden y condicionan la política en Puerto Rico. Anoche estaba entrevistando a una autora que
acaba de publicar un libro muy interesante que para nada tiene un enfoque insularista, sino que mira la relación de Puerto Rico y Estados Unidos, donde los funcionarios estadounidenses juegan un papel importante. Un libro que es sobre la manera en que desde la propaganda y la publicidad se construyó una imagen de Puerto Rico, lo que ella le llama una marca país, desde el 98 y a través del siglo XX. El libro llega hasta 1941. Y también hay otros investigadores que están investigando sobre los gobernantes estadounidenses del siglo XX, los gobernadores y otros funcionarios. Y yo creo que en esta mirada y este enfoque, donde se busca entender a la política puertorriqueña y los procesos políticos del siglo XX, pero no de una manera insularista, sino de una manera más internacional, más regional. Este libro de Ángel Collado hace una aportación muy importante. Ahora, antes de comentar el libro, quiero decir que el libro también me recuerda las importantes aportaciones que hizo Bernardo Vega, que ha hecho Bernardo Vega para entender el papel de las distintas presidencias estadounidenses en la política dominicana, ¿verdad? Yo creo que hay ahí como un diálogo entre este proyecto de investigación de Ángel Collado y también las aportaciones que ha hecho Bernardo Vega, que es miembro de la Academia, para entender el papel de los presidentes estadounidenses. Quiero decir también, al comentar este libro, que este libro es parte de un ciclo, que ya este es el segundo libro de ese ciclo, donde Ángel Collado lo inicia con un libro sobre Truman que se llama Truman y Puerto Rico, el origen de un proyecto descolonizador fallido. Y ese primer tomo y ese primer estudio que él publicó sobre Truman, es importante que lo conozcan, porque este tomo de Eisenhower es una continuación de un estudio que comienza realmente en 1945 con la gobernación, con la presidencia de Truman. Y digo que es un ciclo porque el autor tiene la intención de continuar este proyecto y me consta que está trabajando para también hacer un análisis de la presidencia de John F. Kennedy y su relación con el Caribe durante la Guerra Fría. El libro sobre Truman tiene que ver mayormente con las reformas políticas que se dieron en la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Quizás una de las más importantes fue la del gobernador electivo. Los gobernadores hasta Luis Muñoz Marín no habían sido electos. Antes de Muñoz Marín, que gana en el 49,
pues había un gobernador puertorriqueño nombrado por la administración, fue Truman quien nombró a Piñero. Así que eso fue un cambio importante, porque todos los gobernadores habían sido estadounidenses nombrados por el presidente durante el siglo XX. Y el otro cambio fue la Constitución del Estado Libre Asociado en 1952. Y él le llama un proyecto descolonizador fallido, porque él entiende y explica en ese volumen muy bien cómo había una intención real de descolonizar y de buscar una reforma importante en las relaciones con Estados Unidos, pero se topó con el problema de que la idea que tenía Luis Muñoz Marín de un pacto entre iguales no era viable, porque el Congreso de los Estados Unidos principalmente no estaba dispuesto a reconocer un ente soberano en Puerto Rico que pactara con los Estados Unidos. Así que se buscó, cuando hay problemas políticos serios de diferencias de opinión, ustedes saben que el recurso de la ambigüedad es tremendamente útil para salir del conflicto. Y en el caso de Puerto Rico hubo un gran ejercicio de ambigüedad, porque se buscó una fórmula que decía que el Estado Libre Asociado tenía la naturaleza de un pacto. Así que le dieron la vuelta a ese problema y no dijeron que era un pacto, sino que decía in the nature of a compact. Se pueden imaginar que esa fórmula se la inventó un abogado, porque para eso ellos estudian, ¿verdad? Para buscarle la vuelta en esa fórmula ambigua, ¿verdad? Y ese abogado fue Abe Fortas, que fue uno de los estadounidenses que ha jugado un papel muy importante en la relación, desde los años 40, en la relación con Puerto Rico y en todas esas reformas que se dieron. Así que en ese volumen sobre Truman, pues, él explica por qué no se logró lo que buscaba Luis Muñoz Marín y por qué en ese proceso quedó claro que la soberanía que permanecía en manos del Congreso, a pesar de que el Partido Popular Democrático y Muñoz pues insistió que jurídicamente había un pacto. Pero si quedaba alguna duda, ya los últimos casos judiciales que ha habido con respecto a Puerto Rico, el nombramiento de la Junta Fiscal, de Supervisión Fiscal y todos otros procesos que han clarificado la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, no han dejado duda de que no hay ningún pacto en el caso de Puerto Rico y que la soberanía sobre Puerto Rico está en manos del Congreso de los Estados Unidos. Ahora, eso quiere decir que quedó para el periodo de Eisenhower una serie de problemas. Eisenhower estuvo en dos presidencias, dos periodos presidenciales, a partir de las elecciones que ganó en 1953. Quedaron una serie de problemas pendientes en la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, que el gobierno de Puerto Rico y Muñoz Marín tratan de resolver a través de una legislación que aclare
toda esta cuestión del pacto y que trate de obtener para Puerto Rico mayores poderes que los que no se habían conseguido antes con el Estado Libre Asociado. Principalmente el proyecto Furneaux-Murray, sometido en 1959. Pero esos intentos de reforma se topan con una nueva situación regional e internacional que van a hacer inviables esos proyectos de reforma, porque toda la situación en el Caribe se va a congelar políticamente, incluyendo los procesos de descolonización del Caribe colonial británico que venían en camino, pero que se detuvieron bajo la administración de Eisenhower por un hecho sísmico que hubo en el Caribe, que se fue la Revolución Cubana. Y yo creo que él explica muy bien, y el leer este libro nos permite entender que hubo, en términos políticos para toda la región, y no tengo que subrayarlo demasiado, en la República Dominicana, un antes y un después de la Revolución Cubana. Entonces, para entender eso, bueno, está la Revolución, pero después está en abril del 61 Playa Girón, y después está 1962 la crisis de los misiles. Así que fueron 3 años calientes de la Guerra Fría, calientísimos, ¿verdad? Tan calientes que pudo haber habido un desastre nuclear con su epicentro en el Caribe. Entonces, su libro nos ayuda a comprender no solo la situación de Puerto Rico, porque la diferencia entre el libro de Truman y este libro de Eisenhower, una de las diferencias es que en el libro de Eisenhower él abre el foco de su análisis, que antes estaba centrado mayormente en Puerto Rico, para ver lo que estaba pasando en el mundo y en el Caribe durante esos periodos de Eisenhower. Sobre todo, qué es lo que estaba pasando antes, cuáles eran las políticas de Guerra Fría de la administración Eisenhower, cómo se manejaba la política de contención, sobre todo el papel de los hermanos Allen y John Foster Dulles, que está tremendamente bien investigado y explicado en el libro, cuál fue el papel de esas dos figuras, uno el jefe de la CIA y otro el jefe del Departamento de Estado. Así que toda la política exterior estaba manejada por ella, y entonces el presidente era un general. Así que había un triángulo de poder ahí muy particular con Eisenhower. Él abre el foco y empieza a mirar sobre todo no solo lo de Puerto Rico, sino lo de Puerto Rico en su relación con Cuba, qué estaba pasando con la política estadounidense hacia Fidel Castro y la Revolución Cubana, y también él mira lo que está ocurriendo con la política de los Estados Unidos hacia Trujillo, y cómo la Revolución Cubana transforma el acercamiento de la política estadounidense al Caribe, porque mientras que en la primera parte, en la primera presidencia de Eisenhower había una política de colaborar con las dictaduras, después de la Revolución Cubana
esa relación con Trujillo era inmanejable ya, y por lo tanto había una actitud hostil que llega eventualmente a sacar del medio a Trujillo por la incomodidad que causaba esa relación. Quiero decirles que una de las características de este libro es que está investigado en fuentes primarias. Esto no es un libro basado en fuentes secundarias, sino que cuando ustedes leen este libro se van a dar cuenta que hay mucha investigación en archivo y hay mucha conocimiento nuevo sobre estos años tan álgidos de la Guerra Fría. Por ejemplo, me voy a referir a algunas de las fuentes que utiliza el autor. Él trabajó varios record groups de los archivos nacionales, de las agencias más importantes que tenían que ver con el Caribe. Trabajó en la Biblioteca Presidencial de Dwight D. Eisenhower, en el archivo del Departamento de Estado. Para los materiales sobre Puerto Rico, trabajó en la Fundación Luis Muñoz Marín, donde está toda la documentación sobre Muñoz y sobre el gobierno de Puerto Rico. Utilizó también los archivos del FBI que se mantenían sobre puertorriqueños, la Fundación Juan Mari Brás, la colección puertorriqueña y varios periódicos. Y si uno mira la bibliografía se da cuenta que él se benefició también de los trabajos que hizo Bernardo Vega sobre la República Dominicana y los documentos que buscó Bernardo Vega en Washington. El libro incluye un amplio análisis del desarrollo de la Guerra Fría y el contexto de la primera elección de Eisenhower. Así que no es solo el plano regional y la dinámica regional caribeña, sino que hay una mirada bien amplia a cuál era la situación mundial en el momento que llega Eisenhower en el poder y la dinámica de conflicto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. En ese contexto también él desarrolla una explicación de cómo se había dado la dinámica de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos en la década del 50, a principios de la década del 50. Y también, entonces, después de mirar ese escenario mundial, pues él mira lo que está ocurriendo en el Caribe durante la década de los 50, sobre todo Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela, incluyendo, yo creo que una explicación de lo que ocurrió con el ataque que hubo en Caracas contra Nixon y cómo logran sacar a Nixon por un pelo, porque la verdad que Nixon estuvo en una situación de alto peligro en Caracas. Y entonces a donde va él a refugiarse es a Puerto Rico, y Luis Muñoz Marín recibe a Nixon con mucha cordialidad y se establece una relación bien estrecha entre Luis Muñoz Marín y Nixon, que va a ser una ventaja para Luis Muñoz Marín para poder trabajar con una administración republicana cuando sus simpatías eran hacia los demócratas y no hacia los republicanos. Hay un análisis en el capítulo 4 del papel de los hermanos Dulles
muy interesante, que aunque se ha trabajado en muchos otros libros el papel de Dulles, es importante entender cuál era la mentalidad y las particularidades, porque ellos jugaron la Guerra Fría de una manera particular, ¿verdad? Ellos tenían y crearon nuevos problemas. Uno de los planteamientos que hace Ángel es que la guerra de Vietnam se la debemos a los hermanos Dulles, porque fueron los hermanos Dulles los que metieron a los Estados Unidos en un conflicto que se pudo haber resuelto. Él también analiza a lo que hemos hecho referencia, a los intentos que hubo desde Puerto Rico, intentos fracasados por reformar el Estado Libre Asociado, en particular el proyecto Furneaux-Murray y lo que ocurre con ese proyecto. Y entonces nos dice una de las tesis importantes de este libro, y voy a leer la cita. Dice él: la llegada de Fidel Castro al poder en el contexto de la Revolución Cubana cambió dramáticamente el escenario caribeño. Y por lo tanto, él va a analizar cómo las ondas expansivas de ese sismo regional pues afectaron las relaciones de Estados Unidos con los otros países caribeños. Entre las conclusiones del libro está lo siguiente: que Luis Muñoz Marín fracasa en su intento por lograr que los Estados Unidos reconociera la relación de Puerto Rico como un pacto entre iguales. Y es interesante que el Bill Furneaux-Murray se radicó en el Congreso en 1959. Lo cual quiere decir que ante lo que estaba ocurriendo en Cuba, ese proyecto fue un proyecto natimuerto, porque los Estados Unidos no tenían ningún interés en estar moviendo la situación de Puerto Rico cuando el reto que se planteaba en Cuba lo llevó a enfocarse en toda esa situación. Otra de las tesis muy interesantes en este libro, y es una pena que el colega Néstor Duprey no haya venido, porque he aprendido de Néstor Duprey, de un libro que sacó sobre Millard Tydings, un congresista estadounidense que jugó un papel bien importante en la política de Puerto Rico en los años 30 y 40. Néstor Duprey plantea que Millard Tydings tenía un proyecto en favor de la independencia de Puerto Rico que no fue viable. Y Millard Tydings era el congresista que estaba a cargo de los asuntos de Puerto Rico durante ese periodo. Pero lo interesante del libro de Ángel, y un poco inesperado, ¿verdad? Un hallazgo inesperado para los lectores, por lo menos para mí, es que Eisenhower simpatizaba con la independencia de Puerto Rico. Y no solo que simpatizaba con la independencia de Puerto Rico, sino que empezó a dar instrucciones a sus ayudantes para que buscaran la posibilidad de impulsar una solución del problema colonial por vía de la independencia. Pero que Luis Muñoz Marín se cerró a la banda al asunto de la independencia y fue un obstáculo para que los Estados Unidos resolviera su problema con Puerto Rico por vía de la independencia. Y él lo explica, pero no lo explica con documentación. No es una cuestión de la opinión de Ángel Collado.
es que están los memorándum y las cartas de la administración Eisenhower discutiendo la posibilidad de la independencia de Puerto Rico. Así que para mí eso lo que demuestra es lo poco que sabemos de la política estadounidense, porque esto es bastante sorprendente. Uno se imaginaría que un militar y un general como Eisenhower pues estuviera en favor de mantener el control sobre Puerto Rico. Sin embargo, Eisenhower se sentía incómodo con la situación colonial de Puerto Rico. Entonces, en ese contexto de la Guerra Fría, lo que va a ocurrir es que los Estados Unidos, buscando, sacar partido de la relación con Puerto Rico, lo que hacen es tratar de proyectar a Puerto Rico como una imagen favorable de lo que puede lograr el progreso económico, la democracia, ¿verdad? Una democratización, y también, un dato bien importante, la promoción de la cultura, que tiene que ver con el Festival Casals, la presencia de Pablo Casals en Puerto Rico y toda una serie de actividades de carácter cultural a nivel mundial que presentaban favorablemente la imagen de Puerto Rico como una alternativa a la Revolución Cubana, ¿verdad? También él explica en sus conclusiones que Luis Muñoz Marín trata de lograr aclarar toda esta situación del Estado Libre Asociado en 1963, pero también fracasa en el Congreso. Y yo creo que esto es un dato bien importante que hay que entender. Para que haya un cambio importante en las relaciones de Puerto Rico y los Estados Unidos, el Congreso tiene que participar de una manera importante, porque el Congreso entiende que ellos detentan el poder de decisión sobre la situación de Puerto Rico, no la rama ejecutiva. Y ese poder de decisión, ¿verdad?, los llamados poderes plenarios del Congreso han sido ratificados por el Tribunal Supremo en los casos insulares, y el Tribunal Supremo nunca ha revisado esa jurisprudencia con respecto a Puerto Rico. Así que los casos los sigue decidiendo en el sentido no de que hay un pacto, porque hubo algunos casos que decidieron en esa dirección, no, ahora es que el Congreso tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico. Un caso reciente se llama Baello, ¿verdad? Tiene que ver con un pago adicional que tienen los que reciben el seguro social en los Estados Unidos, se llama seguro social suplementario. Y un puertorriqueño que se mudó de Nueva York a Puerto Rico, que recibía ese dinero, reclamó por la vía judicial de que era discriminatorio que a los puertorriqueños, por solamente vivir en Puerto Rico, no se le diera seguro social complementario. Y el Tribunal Supremo decidió que se puede discriminar si lo decide el Congreso, ¿verdad? Así que lo que ha hecho el Tribunal Supremo en los últimos casos, es reconocer ese poder soberano casi absoluto que tiene el Congreso sobre Puerto Rico. Así que yo quiero terminar mi comentario recomendándoles que lean este libro. Tiene que ver con Puerto Rico, pero también tiene que ver con la República Dominicana, con la relación con Trujillo. Y también consideren leer el de Truman,
porque si están interesados en esa relación de Puerto Rico y los Estados Unidos, yo creo que estos dos libros, y esperamos que el tercero de Kennedy, van a ser bien importantes, y sobre todo porque él en esta ocasión mira hacia el Caribe y coloca a Puerto Rico donde realmente debe estar, que es en su entorno caribeño. Así que muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias por sus palabras de presentación. Ahora vamos a conocer el autor de la obra Eisenhower y el Caribe, Muñoz Marín, Castro y Trujillo, del doctor Ángel Collado. Rectifico, de quien me permito leer la semblanza. Profesor invitado de Historia en Columbia University, Yale University y New York University en años recientes. Cuenta con un doctorado en Historia de América Latina Contemporánea del Instituto Ortega y Gasset, Universidad Complutense de Madrid, una maestría de Syracuse University y un bachillerato de la Universidad de Puerto Rico. Fue profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Presidió la Junta de la Editorial de la Universidad de Puerto Rico y la Universidad Carlos Arbizu y fue síndico de la Universidad de Puerto Rico. Es miembro vitalicio de la Junta de Syracuse University y vicepresidente de la Barenboim Zed Foundation. Estableció la Fundación Voz del Centro, que transmite un programa radial semanal en Puerto Rico y New York desde el 2002. Publicó Voces de la Cultura 1, 2 y 3 y Soberanías Exitosas, con versiones en inglés y mandarín. Y Truman y Puerto Rico, el origen de un proyecto descolonizador fallido. Es columnista regular del Principal Rotativo de Puerto Rico. Trabajó en el mundo de las comunicaciones, fundando y presidiendo Nazca Saatchi y Saatchi, la única multinacional puertorriqueña con operaciones en 20 países latinoamericanos, New York, Los Ángeles y Miami. Fue miembro de la Junta de Saatchi y Saatchi Worldwide y asesor de comunicaciones del gobernador de Puerto Rico, Rafael Hernández Colón. Sin más preámbulos, llamamos a este podio al distinguido académico e historiador puertorriqueño Ángel Collado. Muchas gracias. Saludos al presidente José Checo, que grabamos hoy un programa de La Voz del Centro aquí en la Academia sobre la migración china en la República Dominicana. Y a mi amigo Jorge Rodríguez Beruf. También es un placer saludar aquí a mi viejo amigo Freddy Ginebra, que ese era de mi otra vida y donde trabajamos por muchos años. La Bohemia también, y la Casa Teatro y todo eso. Para mí es un placer estar aquí hablando de este tema de Eisenhower. Y como mencionó Rodríguez Beruf, esta es una continuación del libro de Truman. Y este libro es un producto de la pandemia. Y voy a explicar por qué. Porque originalmente el libro de Truman era Truman y Eisenhower. Así que yo cuando hice la investigación para el libro de Truman, la hice para Eisenhower. Y estuve en Abilene, Kansas, que es la biblioteca de Eisenhower. Estuve en National Archives. Y después empecé a investigar también de Kennedy. Así que yo tenía todos esos documentos, fotocopias de todos los documentos y las lecturas secundarias en mi casa. Cuando de momento de estar viajando todas las semanas a Estados Unidos, a New Haven y a Nueva York, me encuentro que estoy prisionero en mi casa y que no puedo salir porque hay una pandemia, que apenas puedo salir a la calle. Así que para mantener mi sanidad mental, dije, bueno, pues esta es la oportunidad de escribir este libro. Y por eso el libro yo se lo dedico a todos los médicos, enfermeros, personal de salud que estuvieron batallando en el caso de Puerto Rico contra este terrible e inmortal virus de COVID-19.
Así que en ese sentido, pues, aproveché lo que era un castigo, pues lo convertí en algo bien interesante. El libro, como mencionó Rodríguez Beruf, yo, como también tengo un trasfondo internacional, porque he viajado extensamente este planeta, pues me gusta ver las cosas no aisladas, no el enfoque de Pedreira, que él habla en términos de insularismo, sino cuál es el rol de Puerto Rico en el mundo. Y por eso traigo eventos como, por ejemplo, la Revolución de Hungría en el 56, la crisis del Suez en el 56. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver eso con el Caribe y Puerto Rico? Pues lea el libro y se va a dar cuenta que hay una relación directa sobre esos eventos. También a mí me gusta mucho la historia de una historiadora que es una de mis heroínas, Barbara Tuchman, que a ella le gusta bregar con personajes, y en las historias de ella pone los personajes y son como los centros de narrar la historia. Y yo creo que la historia pues debe ser lo más entretenida posible. También vengo del mundo de las comunicaciones, así que es muy importante que contribuya a la historiografía. Y eso uno lo logra con fuentes primarias, pero que a la misma vez pueda capturar al lector. Y estos dos libros, por lo menos la reacción que he tenido ha sido extraordinaria. El de Truman está agotado, está ahora mismo imprimiéndose la segunda edición. Y este se está vendiendo rápidamente, también se va a agotar pronto. Y entonces aquí hay unos personajes. Como dice Rodríguez Beruf, el primero, el de Truman, era Truman y Muñoz. ¿Por qué era Truman y Muñoz y no estaban otros personajes? Pues tenemos que ver que ese periodo es el periodo después de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos tenía la batalla contra los nazis, habían los submarinos en el área del Caribe, y entonces, ¿qué tenía Estados Unidos? Lo tenía controlado, porque tenía a Rafael Leónidas Trujillo aquí, que controlaba esto, tenía Batista, Fulgencio Batista controlaba Cuba. Entonces el que había más proyectos interesantes era Puerto Rico con Muñoz Marín, y Albizu Campos, el líder nacionalista puertorriqueño, estaba preso. Así que estaba todo bajo control. ¿Qué sucede? Cuando termina la guerra, de momento empieza la opinión pública a cuestionar la relación con los dictadores de América Latina. Con Trujillo, con Batista, con Somoza, con Pérez Jiménez. Entonces Estados Unidos ya empieza a cambiar y ver que tiene que bregar con esa situación. Entonces, cuando yo empiezo a escribir este libro, me doy cuenta de que no puedes escribirlo aisladamente a Muñoz, o sea, Puerto Rico, Estados Unidos, sin incorporar lo que está pasando en Cuba y aquí. Y entonces, ahí que se pone interesante la cuestión de los personajes. Porque entra el personaje Eisenhower, que como dice Rodríguez Beruf, él respalda la independencia, que nadie pensaría eso. Pero más interesante, en esa elección que él sale electo en el 52, es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un partido político endosa un estatus para Puerto Rico. Y el Partido Republicano en el 52 endosa la estadidad. Entonces usted dice, bueno, y explícate eso, ¿cómo es la estadidad? Y entonces él está detrás de la independencia. Eisenhower era un general y él no podía entender que hubiera colonias. Y él estaba en la de descolonizarlo, y él veía que Puerto Rico, el futuro era hacia seguir los pasos de Filipinas, no de Hawái y Alaska, que se convirtieron en estados. Yo cubro en el libro también cómo fue que llegó Hawái y Alaska a convertirse en estado. Es una historia interesante que la mayoría de los puertorriqueños desconocen. O sea, la mayoría de los puertorriqueños que favorecen la estadidad no saben cómo fue que los últimos dos estados se convirtieron en estados. Porque si lo supieran se darían cuenta que es imposible que Puerto Rico sea un estado. Es imposible. O sea, las circunstancias son completamente distintas y la situación de Puerto Rico es nefasta en términos de convertirse en estado. No tiene que ver nada con los puertorriqueños, porque los puertorriqueños mientras más dinero le dan y la gente pobre va a favorecer la estadidad. No tiene que ver nada con los puertorriqueños, tiene que ver con los americanos, que ellos no quieren latinos, no quieren gente que habla español. Eso es antes de Trump. Ahora que está polarizado aquello, ahora es mucho peor la situación. Entonces estos personajes, Castro, Trujillo, Muñoz, entonces la relación entre ellos, que yo cubro en el libro, la relación entre Eisenhower y Muñoz era extraordinaria, extraordinaria. Sin embargo, cuando usted empieza a leer el libro, ve que es extraordinaria. Cuando termina el libro, se da cuenta que se ha deteriorado la relación.
¿Por qué? Yo sostengo que una de las razones es que Eisenhower no podía entender cómo él quería empujar a la independencia de Puerto Rico y Muñoz estaba obsesionado que no, porque Muñoz creía que él podía convencerlos a ellos, a los americanos, de que Puerto Rico, el ELA, se podía desarrollar. Él nunca aceptó de que era imposible que se... Al final ya lo aceptó y por eso es el cuadro de Francisco Rodón, de un hombre atormentado, derrotado. Y entonces, es curioso porque ese es Muñoz y Eisenhower. Ahora, tiene la relación de Muñoz con Fidel. Porque Muñoz era loco con Fidel. Recuerden que Fidel cuando gana la revolución, que yo planteo ahí, la parte de Fidel está dividida, de Cuba está dividida en dos. Hasta la revolución y después de la revolución, que son 2 años apenas después de la revolución. Pero es interesante lo que sucede antes y cómo Fidel logra conseguir el poder en Cuba. Y el rol de las comunicaciones, también yo menciono aquí, o sea, un maestro, o sea, Fidel sencillamente es un maestro. Yo decía el otro día en Puerto Rico que las escuelas de comunicaciones deberían por lo menos dedicarle una charla a las estrategias de comunicaciones de Fidel, porque es un maestro, y yo lo planteo ahí, es más, desde que estaba en la sierra, cuando hace la entrevista con Matthews, del New York Times, y comunicó que había un ejército en la sierra, que eran 2 o 3 gatos, eso fue magistral. Y entonces, ¿cómo él gana con el respaldo de todos los partidos tradicionales? O sea, si él no hubiera tenido el respaldo de los partidos tradicionales, no hubiera ganado. Tan sencillo como eso, pero eso no es lo que se comunica. ¿Okay? Obviamente y él era enemigo del Partido Comunista. Entonces todo eso cambió. Entonces yo narro el viaje del 59 a Nueva York, a Estados Unidos, de Fidel, que es una de las fotos en la portada, es ese viaje de Fidel con Nixon. Porque Eisenhower se fue a jugar golf, no quiso conocerlo. Nixon estuvo más de 2 horas con Fidel. Y él fue a Meet the Press, que es el programa noticioso de más longevidad en Estados Unidos. Lo entrevistaron en inglés, sin traductor. Él se reunió con el secretario de Estado, con el portavoz de la mayoría, del Senado, de la Cámara, todo. Fue a Nueva York, le dieron la llave, los exiliados cubanos lo recibieron a Fidel. Se reunió con artistas, fue a la junta editorial del Wall Street Journal, dio un discurso en Princeton, dio un discurso en Central Park, ante miles de personas, fue a la Universidad de Harvard a dar otro discurso. O sea, maestro, 1 año después todo había cambiado. Entonces, esa evolución es interesantísima cuando uno lee en el libro. Entonces ve que Muñoz quería conocer a Fidel. E hizo tomó unas iniciativas, le mandaban notas con Pepín Bosch, que era presidente de Bacardí, que respaldaba a Fidel en este periodo. Y él porque quería convencer a Fidel que lo que le convenía a Fidel era hacer un Estado Libre Asociado. Que a mí me parece una cosa totalmente absurda, como si, esto es algo, yo no puedo entender cómo alguien no le dijo, mira, Fidel conoce quién es Albizu Campos, quién es Mari Bravo, o sea, no, él ve que esto es una colonia, no lo va a aceptar nunca. Así que todo eso y cómo se fue deteriorando esa relación, acabaron enemigos cuando Muñoz vota a la cónsul de Cuba en Puerto Rico. Y entonces, esa relación de bueno a malo. Entonces, la relación con Trujillo y Muñoz nunca existió, obviamente. Había un personaje que era Felipe Benítez Resach, que era muy allegado a Trujillo, obviamente era enemigo de Muñoz. Así que ves todos estos personajes, y entonces la parte ya al final, cuando Trujillo rompe con Estados Unidos, Estados Unidos rompe con Trujillo, y entonces cómo Trujillo se va a hacer un acuerdo con la Unión Soviética, y después finalmente con Cuba, que era su enemigo a muerte. Así que todas estas tramas lo hacen el libro bastante entretenido. Y entonces hay un elenco secundario. Hay un elenco secundario que es los hermanos Dulles, que son unos personajes siniestros, malvados, que tenían una lealtad que era el dinero. ¿Okay? Ellos en realidad a veces no estaban cónsonos con la política de Estados Unidos. Y entonces Richard Nixon, otro personaje extraordinario, y Nixon, que está en la portada también cuando vino aquí a Santo Domingo, y se reunió con Trujillo. Y entonces también tienes Francisco Franco, y hay unas secciones del libro que habla de la relación entre Francisco Franco y Trujillo, y cómo eran grandes amigos, y después, cuando no le convenía a Franco,
porque quería entrar a la ONU y era un impedimento la relación con Trujillo, lo soltó, y se fue alejando poco a poco. Así que todas estas historias, también hay algo que yo menciono lo de Truman, que en esto lo enfatizo más, que es el gobierno permanente de Estados Unidos. Yo sostengo que el gobierno permanente de Estados Unidos es el que corre Estados Unidos. De esto se ha escrito mucho, a ocasiones se llama The Invisible Government, otros le llaman Deep State. Es una organización que no hay personajes así que uno diga es esta persona, porque trabajan tras bastidores. De hecho, ahora que estoy leyendo lo de Kennedy, para el libro de Kennedy, me encuentro por primera vez mencionando el Permanent Government. Arthur Schlesinger lo menciona y habla de ese Permanent Government que él sostiene que empezó con el nuevo trato de Franklin D. Roosevelt. Ahí que se empieza a establecer ese gobierno permanente. Entonces, como Eisenhower lo evoluciona a otro nivel con el famoso complejo militar industrial, que aquí Juan Bosch escribió un libro fabuloso que yo uso en Puerto Rico, que es Pentagonismo, que es ese concepto. Así que el libro yo los invito a leerlo, porque es un libro bien interesante. También yo menciono con el gobierno permanente que la única ocasión que ese gobierno permanente ha estado en la Casa Blanca fue bajo Eisenhower, porque las tres partes que dominan ese gobierno permanente es el Departamento de Defensa, la inteligencia de Estados Unidos y el Departamento de Estado. Y obviamente los hermanos Dulles y Eisenhower eran esas tres ramas. Así que eso sucedió en ese gobierno y no ha vuelto a pasar. Así que nada, yo los invito a que lo lean. No sé si vamos a abrir ahora algunas preguntas. Si 2 o 3 preguntas del público, alguien quiera dar una opinión, comentar o ampliar o preguntar. Sí, diga usted. Sí, usted. ¿Se oye? Sí. Estoy muy feliz de estar aquí esta noche. Yo estudié historia en mi universidad en los años 70, pero no vamos a hablar de fecha porque... pero no puedo decir que soy un historiador porque me encanta la música, pero no diría que soy músico. Y tanto la intervención del presentador como la suya me han vendido muy bien el libro. Es un tema muy interesante y yo valoro mucho que los historiadores son como los diggers, los que buscan como la verdad detrás de la verdad que se ha dicho y todas estas cosas. Cuando él hablaba, por ejemplo, yo pensaba, él dijo que con Trujillo había comenzado esto de la política de Estados Unidos de deshacerse de los dictadores, pero yo tengo entendido incluso que con Batista, que hubo sectores de poder de los Estados Unidos, incluyendo la CIA, que apoyaron a la guerrilla, a ese grupo con Fidel. Soy cubano, por papeles soy cubano-americano, nací en Cuba, soy también americano, pero resido orgullosamente aquí en Dominicana hace muchos años. Y soy caribeño por definición. Entonces decía que cuando él mencionaba que con Trujillo comenzó lo de la política de Estados Unidos de deshacerse de los dictadores como una consecuencia de la herencia, de la experiencia fascista y todas esas cosas, pero yo recuerdo que hay evidencia de que también Estados Unidos le pasó apoyo a la guerrilla de Fidel para deshacerse de Batista, porque llegó un momento que Batista se salió de control también. Y esto no lo digo por chauvinismo, lo digo por constatar lo que tengo entendido. Y hay muchos otros temas de lo que usted ha mencionado que me seduce mucho conocer y estoy seguro que voy a salir de aquí con el libro. Creo que el Caribe necesita demasiado conocerse mejor, despejar la bruma de lo que se ha dicho de nosotros siempre, lo que se ha escrito, y hay muchas cosas de la historia nuestra que tiene que ver con la política. Martí decía que en la política la verdad es lo que no se dice. Y entendernos mucho mejor. Así que yo creo que su libro, por lo que se ha dicho, no lo puedo juzgar de antemano, pero creo que va a ser un aporte interesante para ayudar a entendernos, porque a veces nos creemos lo que no somos y a veces renunciamos a reconocer lo que sí somos.
y nos hace mucha falta entendernos mucho mejor. Así que estoy muy feliz, le agradezco muchísimo. Gracias. Y aquí estamos. Y además me ha gustado mucho escuchar el acento puertorriqueño. Sí, buenas noches. Ángel Torres de Puerto Rico. Saludo a todos, a la profesora Monquien San, a mi ex director de tesis, Jorge Rodríguez Beruf, al presidente de la Academia de la República Dominicana y a mi profesor, ambos fueron mis profesores, Ángel Collado Suárez. Me siento orgulloso de estar aquí. Un saludo a todos. La pregunta mía es la siguiente: ¿qué influencia o qué participación han tenido los hermanos Dulles en el asesinato de Trujillo, de Rafael Leónidas Trujillo? Eso es todo. Bueno, en términos de John Foster Dulles, no creo que ninguno directamente, porque se había muerto, le había dado un cáncer y no había terminado como secretario de Estado. En términos de Allen Dulles, la CIA estuvo envuelta, y la CIA, los documentos que yo presento en el libro, es que ya habían roto las relaciones con República Dominicana. Trujillo había ido a comprar armas a Europa. Y no había estado reacio a darle una orden de liquidarlo, ¿okay? O sea, el documento que yo encuentro del National Security Council, o sea, ellos no le dan ninguna directriz de asesinarlo, pero ya al final, porque recuerda que todo esto sucede, esto va escalando, lo de Trujillo, y quiero mencionar que ya lo de Batista había pasado antes. O sea, Estados Unidos, el primero que le cayó encima fue a Batista, ¿okay? Mientras que lo de Trujillo se iba deteriorando paulatinamente. Pero ya para el 1961, los primeros días del año que todavía Eisenhower era presidente, ya ahí es que viene el Che Guevara y hace un pronunciamiento en Cuba respaldando a Trujillo. Y eso fue demasiado para los americanos. Eso fue demasiado porque los americanos, y es obvio, o sea, no les cayó bien lo de la Unión Soviética, pero esto último fue demasiado. Y entonces ahí yo planteo en el libro de que ya se lavó las manos el gobierno permanente de Estados Unidos, el National Security Council, y que la CIA bregara con lo que iba a bregar. Hay unos documentos, unos libros que se ha escrito que dicen que las armas que habían venido para asesinar a Trujillo estaban en un consulado aquí y no se distribuyeron a los que mataron a Trujillo a tiempo, ¿okay? O sea que en realidad, técnicamente, según estos documentos que yo planteo en el libro, ellos no trabajaron directamente con el asesinato. Yo este libro lo dejo en caliente para el de Kennedy, porque hay dos eventos que suceden meses después de terminar la presidencia de Eisenhower, que fue el asesinato de Trujillo y Bahía Cochino, ¿okay? Y todo esto se estaba planificando desde el tiempo de Eisenhower. O sea, Kennedy acaba de llegar. O sea, en realidad estos dos proyectos no eran de él. Pero yo lo menciono como una antesala a lo que va a venir en el otro libro. No, pero eso no está escrito todavía, así que pero tengo bastante de la investigación, por lo menos de la biblioteca de Kennedy. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Ángel Collado por sus palabras y valioso aporte a la historiografía caribeña.